Buenas tardes, doctor Gilberto Pineda Martínez, facilitador de la materia Sistema Penal Acusatorio Adversarial del programa educativo Licenciatura en Derecho. De igual manera, saludo a mis compañeros y compañeras de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Teacalco. Mi nombre es Antonio de Jesús Sole Herrera. Soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho y a petición del doctor Gilberto Pineda Martínez, facilitador de la materia de Sistema Penal Acusatorio Adversarial, tal y como lo solicitó mediante la plataforma académica de la facultad, para la dinámica expositiva Audiencias Orales. Este video tiene la finalidad de presentar el desarrollo de las audiencias orales, así como también los actos procesales que se ejecutan en cada una de las etapas del procedimiento penal mexicano. Conforme al sistema jurídico mexicano, el proceso penal acusatorio y oral, existen principalmente las audiencias orales: audiencia inicial, audiencia de continuación en que se resuelve la solicitud del Ministerio Público de la vinculación a proceso, esto es, cuando el imputado decide acogerse al término constitucional de 72 horas o 144 horas, audiencia intermedia y audiencia de juicio oral. En razón de que la audiencia es la garantía de garantías, en que se debe respetar los principios del sistema penal acusatorio, es decir, publicidad, inmediación, continuidad, concentración y contradicción, el juez debe resolver las solicitudes de las partes en audiencia, por lo que se puede decir que hay otras audiencias en que el juez decidirá sobre temas como, por ejemplo, la modificación de la medida cautelar, el cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional del proceso, prórroga del plazo de investigación complementaria, etc. Considero muy importante el contenido del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las etapas del procedimiento penal son: número 1, la investigación, que comprende dos fases. Inciso A: investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Inciso B: investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Número 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Número 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. También dispone que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Empezando con la audiencia inicial, el juez de control deberá informar al imputado sus derechos constitucionales y legales. Deberá resolver la solicitud del Ministerio Público, de calificar de legal la detención del imputado. El Ministerio Público formulará la imputación al imputado. El Ministerio Público solicitará al juez de control vincule a proceso al imputado, para lo cual se deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, número 1, se haya formulado la imputación.
Número 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Número 3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenderán datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa, número 4, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el caso de que el imputado haya decidido que su situación se resolviera en el término constitucional, el juez de control señalará fecha para continuar con la audiencia inicial, la cual comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido el imputado o su defensor. Siguiendo la regla de incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación, siguiendo en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de las pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Todo lo que he reseñado tiene como fundamento lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 307 al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia inicial, en caso de que el imputado decida acogerse al término constitucional de 72 o 144 horas, el Ministerio Público va a solicitar la imposición de medidas cautelares, así como también, en el caso de que el juez de control haya resuelto la vinculación a proceso en la misma audiencia. En esta hipótesis, las partes debatirán sobre las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público. La defensa procurará que se le imponga la medida cautelar menos lesiva de derechos al imputado. Según el artículo 153 del Código Adjetivo en la materia, las medidas cautelares serán impuestas por resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presentación del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. En la audiencia inicial se establecerá el plazo de investigación complementaria a propuesta de las partes. Conforme al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control dictará auto de no vinculación a proceso en caso de que no se reúna alguno de los requisitos, que están previstos en el artículo 316 del mismo Código, caso en que ordenará la inmediata libertad del imputado y revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que hubiese decretado. Etapa intermedia. El objeto de esta etapa es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compone de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita inicia con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y la segunda dará inicio con la audiencia intermedia y culminará con el dictado de auto de apertura a juicio. La audiencia intermedia. La audiencia intermedia será presidida por el juez de control, siendo indispensable su presencia, así como la del Ministerio Público y la del defensor. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público debe realizar una exposición resumida de su acusación. Continuará con las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado, por sí o por conducto de su defensor.
Acto seguido, las partes podrán exponer cualquier incidencia que consideren relevante y la defensa promoverá las excepciones que procedan. Se establecerán acuerdos probatorios. El juez debe cerciorarse de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia, abrirá debate y resolverá lo procedente. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. Si el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez procederá a dar vista al superior del Ministerio Público para los efectos conducentes e impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o circunstancias. Cabe mencionar que el juez lo autorizará siempre y cuando no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. El juez de control examinará los medios de prueba ofrecidos. Una vez que ha escuchado a las partes, podrá excluir de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos que se ofrezcan a generar efectos dilatorios, por ser sobreabundantes, impertinentes o innecesarios. También aquellos medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales, aquellos que fueron declarados nulos o aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en el Código Adjetivo, Código Nacional de Procedimientos Penales, para su desahogo. El auto de apertura a juicio será dictado por el juez de control antes de finalizar la audiencia, cuyo contenido se establece en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, número 1. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. Número 2. La individualización del acusado o acusados. Número 3. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Número 4. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes. Número 5. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Número 6. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Número 7. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos del Código Adjetivo. Número 8. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Número 9. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. La etapa intermedia se contiene en los artículos del 334 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Etapa de juicio. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate.
la que deberá tener lugar no antes de 20 días ni después de 60 días naturales, contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. El tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar, día y hora fijados para la audiencia de juicio. Quien la presida verificará la presencia de las partes de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. El juzgador, que presida la audiencia, señalará las acusaciones que deban ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios que hubiesen llegado a las partes. Una vez abierto el debate, el juzgador concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. A esto se le llama alegatos de apertura. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Primero se desahogarán los admitidos al Ministerio Público. Posteriormente, la víctima u ofendido. Y finalmente, los de la defensa. Es importante recalcar que la audiencia de juicio será oral en todo momento. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido y al defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Concluido el debate, el tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 24 horas, ni suspenderse salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente. Una vez concluida la deliberación, el juez de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes para que el juez comunique el fallo. El fallo debe señalar, número 1, la decisión de absolución o de condena. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal. Número 3, la relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia del fallo, se señalarán la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días. En caso de absolución, el tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de 5 días. Cabe mencionar que en la audiencia de fallo absolutorio, el tribunal dispondrá inmediatamente el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en contra del imputado, así como su inmediata libertad, y ordenará cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. El tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública.
Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Una vez abierta esta audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia y dará la palabra a las partes para que expongan sus alegatos de apertura y le solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. Este iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes. Cerrado el debate, el órgano jurisdiccional deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, dictará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. Dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia, el tribunal redactará la sentencia. En caso de que la sentencia no sea oportunamente recurrida, quedará firme y será ejecutable sin necesidad de declaración alguna. Cabe mencionar que el recurso procedente en contra de la sentencia definitiva es el recurso de apelación, el cual deberá interponerse en el término de 5 días contados a partir de aquel día en que se surta efectos la notificación de la sentencia. La etapa del juicio se establece en los artículos 348 al 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es todo por su atención. Muchas gracias.